el aumento de desapariciones y graves niveles de impunidad. De la delincuencia organizada se ha fragmentado. Hoy operan, según los expertos, más de 80 grupos con presencia en buena parte del territorio nacional, grupos o células que pertenecen a dos cárteles muy importantes o predominantes. Con uno, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador indispensable en Uno TV Noticias. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches. Pepe, Bienvenido. buenas noches. Pues qué preocupante todo lo que nos cuentas. El relato del inicio del noticiero es terrible. Y yo creo que pinta muy bien la complejidad del fenómeno del crimen organizado, en donde vemos esta pues captura de gobiernos locales, vemos la violencia entre los distintos grupos criminales, vemos las extorsiones, los homicidios. Creo que estamos ante un problema que ha cambiado en los últimos años de naturaleza, porque no se trata del crimen que pues durante mucho tiempo era el crimen de quienes transportaban, quienes producían y transportaban sustancias ilegales a los Estados Unidos, sino que lo que enfrentamos hoy es de la inserción territorial de estos grupos del crimen en muchos espacios de México. Y sobre todo lo que creo que es más complicado y más difícil de atender, que es pues el secuestro de los gobiernos locales, el hecho de que los mecanismos políticos sirven para entregarle los gobiernos locales a delegados del crimen organizado, que es el caso de Tequila, que vimos con estas revelaciones recientes de este gobierno municipal que actuaba como el brazo político del crimen. Correcto, y tú has dado la clave, porque viene la propuesta de reforma político-electoral y no se ha hablado por parte de quienes la están redactando, no se ha hablado de poner énfasis y subrayado esta parte para evitar que en las elecciones se cuelen criminales que luego hundan al país todavía más. Sí se habla de si los plurinominales, que si esto, que el otro, pero no se habla del fondo, de un fondo que le urge al país. ¿Ya viste lo que dice Causa en Común? Sí, México Evalúa. México Evalúa. Documento. 80 grupos, células pequeñas, medianas, grandes, que están con Cártel Jalisco, Sí. que están con Cártel de Sinaloa. Yo creo que ese es el asunto que se debería atender en una reforma política. La verdad es que los asuntos de los que hemos estado hablando en las últimas semanas, en los meses recientes, no son relevantes. El hecho de acortar el Congreso, de tener otro sistema de representación proporcional o de eliminarlo, la verdad es que eso no tiene absolutamente ningún sentido. Cuando estamos teniendo evidencias de que los mecanismos electorales, los procesos electorales encumbran a estos delincuentes, que no hay ningún filtro confiable, que los partidos políticos no están haciendo su trabajo de hacer una selección de estos cuadros para que pues tengan distancia de los grupos criminales. Este es el asunto que debería estar en la mira de una posible reforma electoral, no el tamaño de la Cámara de Diputados. Claro, desde luego. Ahora, ha habido medios de información internacionales que son incómodos para el gobierno nuestro, como por ejemplo The Wall Street Journal, Sí. el Washington Post, en fin, que han estado haciendo señalamientos en ese sentido. Pero ahora el Financial Times de Londres ha hecho una observación muy dura, muy ruda, para explicar por qué Donald Trump de Estados Unidos está tan impositivo con la presidenta de México y acá no hay propiamente una respuesta tangible. Mira, lo hemos oído desde hace mucho tiempo, esta manera de referirse a nuestro país y del gobierno de nuestro país. Donald Trump habla de que el gobierno mexicano no gobierna el país, que quienes gobiernan México son los grupos criminales, y ha hecho pues críticas muy despectivas a la presidenta Sheinbaum, describiéndola como una mujer atemorizada, paralizada, que no confronta a los criminales. Y yo
coincido con esta advertencia de que eso nos hace especialmente vulnerables a la agresividad imperial de Donald Trump, ¿no? Jesús, te agradecemos muchísimo tu comentario, por supuesto, nos dejas más preocupados que cuando empezamos. Creo que hay razones para estar preocupados en este momento. Todos los días venimos con esta información terrible que no hay para dónde voltearse y tampoco la vamos a negar, como quisiera la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claro. Clara Brugada, que No hablemos del asunto. bajemos la nota roja, ¿no? Pues mejor súbanle ustedes a la resolución de los problemas, Por ¿no? supuesto. Gracias, Jesús. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches.